No, ahí voy de vuelta. Bueno, ahí vamos con esto entonces, para que quede para los que no la pueden ver ahora. Dijimos, indicaciones de la cánula orofaringea, primer punto, el paciente tiene que estar inconsciente. ¿Por qué? Porque el paciente inconsciente no tiene reflejo nauseoso. Cuando ustedes vean ahora cómo se posiciona esta cánula, se van a dar cuenta que toca estructuras que inmediatamente son las responsables de estimular el reflejo nauseoso, que es la úvula, los costados del paladar, ¿sí? Que es a donde nosotros estimularíamos el reflejo nauseoso si estuviéramos evaluándolo, ¿sí? Cuando el paciente está inconsciente, este reflejo protector de la vía aérea está inhibido. Por ende, cuando yo coloque la cánula orofaringea, el paciente no va a hacer el acto de vomitar o de hacer náusea o de hacer un intento y no se va a aspirar. Pero si yo se lo pongo a un paciente consciente, va a vomitar, ¿sí? Entonces, primera cuestión, el paciente tiene que estar inconsciente. Segunda cuestión, lo vamos a colocar cuando el paciente, el posicionamiento que ya vimos anteriormente, que se puede hacer con un paciente consciente o inconsciente, del cuello y la cabeza, eventualmente los hombros, si es necesario colocar almohadas en los hombros, no funcionó para alinear la vía aérea y darle permeabilidad, ¿sí? Elevar el mentón, les dije yo, separar el mentón del tórax, ¿no? Levantarlo. Cuando se trata de un niño le decimos eso posición del olfateo, porque parece que uno está como oliendo el aire, con la nariz para arriba, ¿sí? La nariz queda apuntando al techo. Esa sería la forma en que uno puede decir que hiperextendió el cuello, la nariz queda medio apuntando al techo. Está alineado el cuello de manera tal que el aire entre y salga sin dificultad. Pero si el problema lo tenemos en la estructura de la lengua, por más que yo alinee el cuello, la lengua sigue siendo un problema. Si sigue siendo un problema, necesito llevarla nuevamente a su posición hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante. ¿Cómo puedo hacer? Meto la mano y le sostengo la lengua al paciente. Va a ser incómodo porque me tiene que quedar toda la guardia agarrándola, y no está bueno porque tengo otras cosas que hacer en la guardia, con ese y con otros pacientes. Entonces, para eso se diseñó la cánula de Gueden o cánula de Gueden o cánula orofaringea, o cánula de Mayo, ¿sí? Que es ni más ni menos que un gancho que me trae la lengua de nuevo para adelante. Que tiene sus particularidades en la colocación, ahora lo vamos a ver. Además de usarla para esto, en este caso, en el caso del paciente posquirúrgico inmediato, tiene otras indicaciones en pacientes inconscientes. Por ejemplo, un paciente en paro que yo lo quiero ventilar y se me va la lengua para atrás. Entonces, quiero ventilarlo con bolsa, válvula, máscara, y no puedo evitar que aún subluxando la mandíbula, alineando la vía aérea, colocando la vía aérea de una manera particular, como es mirando hacia el techo, no puedo lograr que el aire entre, aunque lo esté bolseando por presión positiva. Bueno, coloco esta cánula y eso me permite, como tiene un agujero en el medio, que el aire entre y salga. No es una vía aérea artificial, por ende la puede colocar enfermería, esto solamente sostiene la lengua en su posición. Si el paciente hace un broncoespasmo, un laringoespasmo, un edema de glotis, una obstrucción porque sangra a nivel del cuello, el paciente no va a poder respirar. Esto solo posiciona la lengua, nada más. ¿Qué ventajas tiene cuando la coloco? Y que yo puedo aspirar secreciones por ese mismo agujerito mucho más fácil que metiéndolo por la nariz del paciente. Puedo mejorar la entrada de aire cuando lo estoy bolseando, ¿sí? Y en algunos pacientes, cuando se decide no intubar al paciente y que fallezca, porque es una enfermedad terminal y este evento lo va a llevar sí o sí a la muerte, por ende no tiene sentido la orden de reanimarlo, esto le va a brindar confort al paciente, en los aspectos que tienen que ver con lo respiratorio y en los aspectos que tienen que ver con el manejo de secreciones. Va a ser mucho más fácil aspirar las secreciones en estos pacientes, ¿sí? Esto le va a dar confort al paciente. Es un cuidado compasivo. Como ustedes ven, hay de diferentes tamaños. Ustedes van a decir, ¿cómo detecto qué tamaño tengo que usar con cada paciente? ¿Por qué es importante detectar el tamaño? Porque una cánula demasiado larga va a obstruir la vía aérea. Si yo pongo una cánula que es muy larga, yo le estoy mandando un pedazo de cánula a la vía aérea del paciente. Por ende, lo que le está obstruyendo no es la lengua, soy yo con la cánula. ¿Me explico? Si la mando muy corta, va a quedar apoyada la lengua, pero no la va a llevar para adelante, no la va a traccionar hacia adelante. Por lo tanto, tampoco va a cumplir ninguna función. La vía aérea va a seguir obstruida, ¿sí?
si mi gata me deja. ¿Cómo elijo entonces el tamaño de esto? ¿Sí? Espérenme un poquito. ¿Cómo elijo el tamaño? La voy a elegir midiéndola con el paciente, en la posición en la que la cánula va a quedar colocada. Fíjense cómo queda la cánula colocada dentro de la boca del paciente. Hay varias maneras de medirla. Una de ellas es hacerlo así y medirlo hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? En la posición en que la cánula va a quedar colocada. Yo les mandé un video, y ahora vamos a ver si ustedes vayan a YouTube y también busquen otros videos donde hay simulación de colocación de la cánula, porque esto no se lo podemos colocar a una persona para probar a ver cómo queda, porque va a empezar a vomitar, ¿sí? Se nos va a aspirar el actor de la cuestión, o la actriz de la cuestión. Una de las formas es tomarlo desde los labios, que es a donde va a quedar, hasta el ángulo de la mandíbula, que es la posición final de la cánula. Si sobrepasa el ángulo de la mandíbula, es muy grande para el paciente, y si no lo toca, es muy pequeña. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener un paciente que sea difícil visualizar el ángulo de la mandíbula, ¿sí? O porque es muy gordito, o porque tiene barba, o porque lo estamos tocando y no lo encontramos. Si eso pasa, la vamos a medir de manera invertida, la cánula. Es decir, en la posición en la que la vamos a colocar originalmente, antes de rotarla. Y eso lo van a ver en los videos, ¿sí? Si lo vamos a medir en forma invertida, nuestro reparo anatómico va a ser el trago de la oreja. Ese lugarcito, ese cartilaguito que tiene la oreja acá, que es a donde nos gustaría a todos tener un arito, bueno, tiene que ir desde el labio del paciente hasta este reparo anatómico, ¿sí? Al revés, con la punta mirando para arriba, ¿sí? No puedo detectar el lugar del ángulo de la mandíbula. Son dos maneras. La manera tradicional de hacerlo es esta, pero no siempre es fácil hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué les doy? Les doy la opción B. La opción B es ir a medirlo con el trago de la oreja, ¿sí? Ustedes lo van a usar para varias cosas, ese lugar. Lo van a usar para saber dónde queda el foramen de Monro, lo van a usar para saber cómo colocar la cánula de Guedes. Una vez que nosotros tenemos la cánula medida, la vamos a colocar adentro de la boca del paciente. Primero, para eso, si es necesario, vamos a aspirar la boca del paciente con un sistema de aspiración para ver si tiene sangre, moco, vómito o algo, ¿sí? Nos vamos a poner manoplas, no hace falta usar guantes estériles, porque estamos hablando de la boca, y la boca es una cavidad sucia. No vamos a ir a la cavidad respiratoria, no vamos a ir a la vía aérea, así que podemos usar manoplas comunes y corrientes de examinación. No la vamos a lubricar porque la estamos poniendo en una superficie húmeda, la boca es una superficie húmeda, entonces no hace falta colocarle ningún lubricante, que después se lo vamos a mandar a la vía aérea sin darnos cuenta al paciente. No ponemos ni lidocaína ni nada. Medimos con la cánula con la punta hacia arriba, y con la punta hacia arriba y abriendo con la otra mano la boca del paciente, la vamos a colocar apuntando hacia el paladar. Una vez que sentimos, ustedes si se lo recorren con la lengua se van a dar cuenta dónde queda. Una vez que sentimos el paladar blando, y nos vamos a dar cuenta cuando estemos colocando la cánula, ahí la giramos. Hacemos un giro de 180 grados y la mandamos el resto para atrás. Recién ahí, cuando ya pasamos el paladar duro, ahí la giramos, ¿sí? Le damos una vueltita y la posicionamos como se ve acá, que ya queda posicionada, ¿sí? La cánula, una vez que está rotada a 180 grados, tiene que quedar en esta posición. Y no se fija, bajo ningún concepto. Ni con el paciente que está inconsciente y se va a morir mañana. No se fija con nada, porque si el paciente, por alguna cosa de la vida, hasta el más inconsciente, recupera la conciencia, se la tiene que poder sacar, la tiene que poder escupir, porque si no empieza a vomitar y se aspira. Por eso nunca en recuperación anestésica o en un paciente que no está moribundo se coloca y se fija. ¿Por qué? Por esta cuestión. Y en el moribundo no se coloca y se fija, porque igual el paciente no se la va a sacar con la mano, porque no se va a mover. Entonces, ¿esta cánula se fija? Nunca se fija. De ninguna manera. Con nada. Porque si el
paciente recupera la conciencia, vomita y se aspira. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, fundamental eso, ¿sí? Recordar ese axioma, se coloca de arriba para abajo, se gira cuando se llega al paladar blando, cuando ustedes tocan el paladar blando, la giran y la posicionan entre los dientes y los labios. Ahí queda agarradita, entre los dientes y los labios. Queda la lengua nuevamente en su posición, y les queda un espacio para colocar por dentro de esta misma cánula una sonda de aspiración si necesitan aspirarle al paciente las fauces. Por lo que es un excelente dispositivo de ayuda, tanto para la respiración del paciente como para las actividades de enfermería. Si yo lo miro desde el paciente, le mejora la respiración. Si yo lo miro desde enfermería, me optimiza los cuidados. ¿Qué tengo que tener en cuenta con esto? Que esto está apoyado en la lengua y está apoyado en el paladar. Y algo que permanece apoyado mucho tiempo sin moverse, produce úlceras por decúbito. Una cosa es tenerlo 1 horita o 2 en la sala de recuperación anestésica, y otra cosa es tenerlo en un paciente 3 o 4 días que está inconsciente y terminal. Si el paciente está inconsciente y terminal cada tantas horas, hay que retirarla, lavarla, lavarle la boca al paciente, ¿sí? Fijarse si la lengua está humectada, y si no está humectada, colocarle algo para que se humecte, y volver a ponerle la cánula. Se lava debajo de la canilla con agua y jabón, porque está en la boca del paciente, ¿sí? De hecho, las que están en los servicios no están estériles, están limpias. O sea, ustedes van al cajoncito donde tienen todos los chirimbolos de vía aérea, y ahí van a ver que encuentran las cánulas tiradas ahí, que ustedes quieren el tamaño X y siempre hay 2 más grandes o 2 más chicas. Esa es la vida real. Nunca hay lo que yo quiero. Esto es como cuando yo voy a comprarme algo, ¿viste? Quiero ese vestido en negro, no, lo tengo XL en amarillo. ¿Qué me estás ofreciendo? Si yo te estoy pidiendo un S negro, no me des un XL amarillo. Bueno, lo mismo pasa con la cánula de Edel. Entonces, es de buena práctica, si van a trabajar en un área donde las van a usar, digamos, estar revisando periódicamente que les repongan los que les faltan. Porque se pierden en esterilización, porque se mandan erróneamente a esterilizar, porque se pueden lavar en el servicio y hacernos responsables nosotros, pero siempre pasa lo mismo. Fundamental tenerlos en la guardia externa, que es a donde más se pierden las cosas. Pues en el quirófano está la enfermería de quirófano, que es súper obse, y se ocupa de tener todo en regla, en quirófano y recuperación posanestésica. ¿Qué pasa en la guardia? La guardia siempre es un lío, por definición. No hay una guardia tranquila. Entonces ahí es a donde después el paciente se fue a la sala, o se fue a terapia, o se fue a algún lado, y la cánula nunca volvió. ¿Dónde terminó? La basura en terapia. O en el quirófano, o tirada por ahí. Entonces, ¿es importante tenerla del tamaño adecuado? Sí, por esto que yo les decía. Si es muy larga, va a obstruir la misma cánula, y si es muy corta, no va a cumplir con su función. Por ende, siempre hay que saber cómo usarla, las indicaciones y la técnica, que es recontra fácil. Recontra fácil. Una vez que pusieron una, ya está. Profe, la verdad Es lo mismo que no entendí cómo se coloca, pero después voy a ir a ver un video. ¿Cómo se coloca? Lo posicionás al paciente con la vía aérea extendida, como se ve en el dibujo. ¿Ves que tiene el cuello derechito? Sí. Le levantás un poquito el mentón, viste que en la foto 2, acá lo medís con el cuello derechito, ¿sí? En la foto 2 ves que el cuello está como un poquito hiperextendido. Le pusimos una almohadita acá, y hiperextendemos el cuello. Lo ponemos al paciente con el mentón hacia el techo, ¿sí? Le abrimos la boca a nosotros, el paciente está inconsciente. Le abrimos la boca a nosotros. Agarramos la cánula con la otra mano, con la mano derecha, si es la diestra o con la mano izquierda, si son zurdos o son más hábiles con la mano izquierda, esto da igual. Y colocamos la cánula dentro de la boca del paciente mirando para arriba, con la punta mirando para arriba, ¿sí? Como se ve acá en el dibujo. ¿Ven? Acá este es el trayecto de la cánula. Lo ponemos mirando para arriba. Vos seguís con tu propia lengua. ¿Cómo es tu paladar? Vas a ver que tenés un paladar duro, que es el que cuando te cepillás los dientes, por ahí le ras y le das con el cepillo de dientes. Sí. Y después tenés el paladar blando, que es como mucoso, se siente como blandito. Cuando terminaste de recorrer con la cánula para arriba el paladar duro, para no lastimar el paladar blando, ahí la das vuelta. La girás, ¿viste cómo girás? Como si dieras una media vuelta a una canilla. Sí. La girás 180 grados, o sea, lo que estaba para arriba lo pones para abajo. Y la terminás de acomodar entre los dientes y los labios.
ahí apoyadita, va a quedar como mordiéndola al paciente. Tiene que quedar así, mordiendo la cánula. ¿Sí? Salvo que el paciente esté tan inconsciente que se le caiga la mandíbula. Pero va a quedar justita entre los dientes y los labios. ¿Qué es lo que queda entre los dientes y los labios? Ese bordecito, que ves que es como una T, Sí, ese bordecito es el que apoya en los dientes del paciente. Una vez que está puesta en esa posición, vamos a ir a ver si el paciente respira mejor, obviamente. Si el paciente no respira mejor, el problema no lo teníamos ahí, lo teníamos más abajo. Ya nos iríamos a la B del ABC, a ver si el problema es respiratorio o es de la vía aérea intratorácica. Esto solamente me ayuda con la lengua, nada más. Y me ayuda si necesito aspirarle muchas secreciones al paciente. Hay procedimientos que se hacen con ketamina que aumentan las secreciones, por ejemplo. Les adelanto algo que van a encontrar cuando vayan al vademecum a buscarlo. La ketamina aumenta las secreciones, aumenta la saliva, ¿sí? Tiene este efecto sobre el sistema nervioso simpático. Perdón, parasimpático. Aumenta la salivación. ¿Se acuerdan? El sistema nervioso parasimpático, glandular. Sistema nervioso simpático, taquicardia, hipertensión. Entonces, si necesito aspirarle frecuentemente las secreciones al paciente y está inconsciente, esto me viene bárbaro, porque yo por ese cañito puedo meter la sonda y aspirar sin lesionar al paciente. Supónganse que el paciente lo aspiraron tanto porque es un paciente que ya lleva varios días, que es un paciente que tiene una enfermedad terminal, que no se va a intubar, que va a fallecer fruto de su enfermedad, ¿sí? Está con un goteo de analgesia, generalmente morfina, ¿sí? No puede tragar este paciente porque está muy inconsciente y muy deteriorado. Entonces, ¿qué hacemos? La saliva se la vamos a aspirar nosotros. Si nosotros estamos metiendo una sonda cada rato, vamos a terminar por traumatizar esa mucosa y hacer que el paciente sangre. Si nosotros le ponemos esto, la sonda va por ese cañito, no va raspando la mucosa. Por ende, tenemos menos riesgo de traumatizar innecesariamente a un paciente, que la verdad que lo que estamos haciendo es un cuidado compasivo, estamos dándole confort al paciente para que parta con las mejores condiciones posibles. Digamos, hablando de humanización del cuidado, digamos. Tenemos los elementos científicos para mejorar esa partida del paciente. Uno de ellos es este. En el quirófano lo vamos a usar exclusivamente para que la vía aérea se mantenga permeable, para mantener el A del ABC. Quirófano, me refiero a salida a la sala de recuperación, ¿sí? Dentro del quirófano puede ser que el paciente esté en una cirugía menor, donde no sea necesario intubarlo, y el anestesista puede colocar una cánula de estas simplemente para que la lengua permanezca en su posición, y darle oxígeno con una máscara. Esto también es posible. O ventilarlo con bolsa, válvula, máscara si el procedimiento lleva minutos. Esto va a depender de lo que el anestesista considere en relación con el tipo de cirugía. Para nosotros, fuera de quirófano, en el área posquirúrgica inmediata o en la sala donde tiene que haber cánulas, siempre van a funcionar colocando la lengua en su posición cuando el paciente entre en inconsciencia. Ustedes cuando hagan su recuperación de todas estas drogas que yo les di, van a ver que hay pacientes que pueden acumular droga, metabolizarla en un momento determinado, fuera ya del quirófano, y entrar en inconsciencia. ¿Qué riesgo implica esto? Desde la apnea, la falta total de respiración, hasta la obstrucción de la vía aérea. ¿Más o menos se entendió? Igual el video va a estar Sí, mucho más aclaratorio, porque ahí se ve la técnica paso a paso. Explicarla. Esto habitualmente yo lo que hago cuando ustedes tienen clase, llevo las cánulas y les muestro cómo son y cómo se hipotéticamente se miden y cómo hipotéticamente por fuera se conectan, se colocan. Ahora nos manejamos con los dibujitos estos que nos ayudan a visualizar un poco la idea. profe, Sí, una compañera pregunta que también me parece una buena pregunta. ¿Qué pasa si no contamos con las cánulas correspondientes, o sea, a la medida que corresponda? ¿Qué hacemos? no le podemos poner una cánula que no corresponda. Tenemos un margen de 1 centímetro, ¿sí? Un poquito Mm, menos por ahí. Pero no podemos ponerla una muy larga, que sobrepase mucho el ángulo de la mandíbula o el trago de la oreja,
porque nosotros le vamos a obstruir el paso del aire con eso, porque fíjense por la posición de la boca y el cuello del paciente, si nosotros vamos muy atrás con algo, empezamos a coaptar la vía aérea en vez de permeabilizarla. ¿Sí? Porque ya nos metimos en un área que es más estrecha. Si nosotros le ponemos una cortita, no le vamos a poder posicionar la lengua con eso, porque no va a funcionar como esta especie de gancho que la trae hacia adelante. Se va a quedar apoyada la cánula sobre la misma lengua que ya se cayó para atrás. Es decir, que con una un poquitito apenas más larga, por ahí podemos jugar un poco de no ponerla tan adentro, acomodarla. Esto va a depender también de la habilidad del operador y cómo ya se dio cuenta que la puede acomodar un poco. Ahora, corta, es imposible que cumple la función. Sí. Tengo una consulta. A mí me habían dicho el año pasado que las aspiraciones, cuando aspiras al paciente las secreciones, no lo hace el enfermero, sino el kinesiólogo. ¿Puede ser? No, el enfermero es tan responsable de la permeabilidad de la vía aérea como el kinesiólogo o el médico. Es una responsabilidad compartida. En algunos servicios, la aspiración de secreciones esté, digamos, dentro de las tareas que hace el kinesiólogo o kinesióloga más frecuentemente instaurado, no quiere decir que no tengamos la misma responsabilidad sobre el paciente y la misma capacidad de hacerlo legalmente. No solo es una responsabilidad, sino que además está dentro de nuestra capacidad de hacerlo. No es que les estoy diciendo que hagan algo que legalmente no está avalado. No. La permeabilidad de la vía aérea es fundamental, es responsabilidad de todo el equipo de salud. No, sí, no, yo se lo comentaba nomás, profe, por eso. Sí, hay lugares donde lo tienen pautado de esa manera. No coincido con los modelos de gestión, porque se relajan ciertas cuestiones. Si el kinesiólogo está atendiendo a otro paciente y un paciente hace una obstrucción de la vía aérea, yo no puedo esperar al kinesiólogo que se desocupe, se saque los guantes, se lave las manos, venga a otro lado y se ocupe de este paciente. Gracias, me tenía esa duda, porque mi tía trabaja en el Rivadavia y fui a un par de días a ayudarla a ver más o menos en terapia intensiva y me había dicho que las aspiraciones no lo hacían ellos, sino el kinesiólogo, pero bueno, que en ese caso era una excepción que ella lo sabía hacer, y bueno, el kinesiólogo se lo pidió. Bueno, en principio, esa es un modelo de gestión. Yo tengo 27, justamente es mi área, porque tengo 27 años de dar clase de terapia y de trabajar y de seguir trabajando en terapia. Hay terapias donde tenés un número de kinesiólogos asignados acorde a la cantidad de pacientes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, terapia intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tiene 2 kinesiólogos 24 horas en la sala de terapia intensiva disponibles para entre 18 y 20 pacientes. ¿Ellos se ocupan de la permeabilidad de los tubos endotraqueales? Sí. ¿Se ocupan de aspirar secreciones? Sí. Terapia intensiva del Hospital Garrahan, donde yo trabajo, relación de enfermería 1-1. Una enfermera, un paciente, eventualmente una enfermera, 2 pacientes, si el paciente está en ventilación no invasiva. ¿Quién se ocupa de la aspiración de secreciones y permeabilización de la vía aérea? Enfermería. Porque no tenemos kinesiólogo específico de la sala. Viene a ver a los pacientes 1 o 2 veces al día. Pero el resto del tiempo, la responsabilidad es nuestra. Son modelos de gestión. Ahora, desde mi punto de vista, la responsabilidad de la vía aérea es de enfermería. Después puede venir el kinesiólogo y hacer maniobras kinésicas, puede posicionar al paciente, puede hacer drenaje postural, puede aspirar secreciones, puede hacer ejercicios de respiración con los pacientes, hacer un montón de cosas que son específicas de la kinesiología respiratoria de terapia intensiva y es una formación de posgrado. Ahora, mantener el tubo endotraqueal permeable y al paciente respirando es responsabilidad de enfermería, porque es la A de nuestro ABCD. No importa si tengo kinesiólogo, médico, o lo tengo al mismísimo jefe de la terapia dando vueltas por la terapia. La responsabilidad de la vía aérea de mi paciente, de la permeabilidad de la vía aérea de mi paciente, es mía, independientemente de que tenga 80.000 profesionales que tienen acciones compartidas. Porque si no, perdemos el rol de enfermería ahí. No sé si me explico, por ahí a ustedes les va a sonar que estoy haciendo una digresión innecesaria, pero con todo el respeto que me merecen los kinesiólogos, y realmente me merecen mucho respeto, trabajé y trabajo con ellos desde hace muchos años, y muy bien, tienen su área de incumbencia y tienen su evaluación del paciente, y ellos deciden en qué momento lo pertinente es aspirar secreciones o no lo es,
o lo pertinente es colocar al paciente en determinada posición o no. Ahora, la permeabilidad de la vía aérea, llámese paciente intubado o paciente extubado, es una responsabilidad de enfermería, que está al lado de los pacientes haciendo cuidados que son independientes, interdependientes o dependientes. Este es un cuidado independiente. Yo decido en qué momento es necesario que aspire a mi paciente, o le coloque una cánula, o le retiremos la cánula porque el paciente ya está intentando sacársela por su cuenta. Es decir, ¿cuándo la puedo retirar para hacer una higiene de la boca y volverla a colocar si el paciente continúa inconsciente? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué cuidados le voy a dar a esa boca para que no se lesione? Todas esas son tareas independientes de enfermería. Gracias, profe, por sacarme la duda. Por eso hacer terapia intensiva implica estar muchas horas al lado del paciente, y por eso la relación de enfermería en terapia intensiva tiene que ser, como mucho, dos pacientes por enfermera, porque hay que hacer todo esto, y mucho más. Pero sí, estamos avalados legalmente. Es más, si un paciente nuestro se le obstruye la vía aérea y nosotros decimos, fue porque no estaba el kinesiólogo, marche preso. Además. O sea, lo de tu tía es su trabajo, me parece impecable, la gestión de su servicio no. Gracias, profe, por sacarme la duda. Tenía esa duda, por eso se lo comenté. Para eso estamos acá, para debatir estas cuestiones que no son menores, porque ustedes se están formando no solamente en conocimiento teórico, sino también los docentes ahora, con esta cuestión de la virtualidad, necesitamos hacer algún tipo de comparación, no es la palabra, contextualización de los cuidados que nosotros les decimos es importante, pertinente y prioritario que hagan. Entonces, todos los aportes de estas características a mí me ayudan a ponerlos a ustedes en situación también. Que por ahí si estuviéramos en el aula, esto surge charlándolo. Entonces, no se limiten, si les queda alguna de estas cosas dando vueltas, o algo que vieron en una práctica que fueron, o que estuvieron con un paciente, o que estuvieron cuidando a algún paciente. Esta cánula de Gueden se puede usar en domicilio en los pacientes que están inconscientes, por ejemplo, con trastornos neurológicos severos en sus casas, ¿sí? Para el manejo de las secreciones y la aspiración de las secreciones de estos pacientes. Y también se ocupa sola enfermería de esto en la casa del paciente. O los cuidadores del paciente, se le puede enseñar a la familia, no es algo gravísimo, solamente hay que tener en cuenta estos detalles que hacen al tamaño, a las indicaciones y a los cuidados. Si yo esto se lo dejo todo el día al paciente y cuando se lo saco me traigo la lengua más o menos. El paciente está con la boca abierta, imagínense, ustedes durmieron un día con la boca abierta porque estaban con la nariz tapada y ¿cómo se levantaron? Parece papel de lija, la lengua y la garganta. Ni hablar si había calefacción, se secó, literalmente se deshidrató. Bueno, si el paciente está con la boca abierta, respirando, también se le va a deshidratar la mucosa de la boca. Entonces, cada tantas horas, cada 3, 4 horas, hay que retirar esta cánula, hacer una buena higiene oral, lubricar un poquito esa lengua si es necesario, con un poquito de vaselina, por ejemplo, líquida, unas gotitas, pasándolas por la lengua, para que la mucosa se mantenga húmeda y no se lesione, no se escare, se lastima. Yo he visto lastimaduras severas de la lengua de los pacientes. Entonces, son cosas que son importantes a tener en cuenta. Si bien no son vitales, pueden generar lesiones importantes y difíciles de curar, porque estamos en un medio húmedo. Y que además, bueno, el paciente no tiene por qué pasar por estas situaciones que se pueden prevenir en un 100%. Una vez que salimos del problema de la vía aérea, nos vamos a encontrar con la B, y es la B de buena respiración. Ahí yo lo que tengo que evaluar, piensen que todo esto se evalúa rápido, yo lo voy hablando lento para que ustedes vean los detalles, pero esto no lleva un par de minutos nada más, y más en una emergencia, si es en una emergencia, menos de un par de minutos, segundos, detectar el problema y actuar. Pero acá vamos a ir despacio, separando los tantos de las cosas, como para que a ustedes les quede el objetivo de cada cosa, ¿sí? La segunda cuestión es pensar si el paciente tiene buena respiración, que no es lo mismo que tener que respirar, ¿sí? Podemos respirar y respirar mal. Por ende, lo de buena respiración
es importante tenerlo en cuenta, que es la D de nuestro ABC. El aire ahora entra y sale. Ahora, cuando entra y sale, ¿qué pasa en ese pulmón? Nos podemos encontrar con una falla respiratoria aguda, y me gustó mucho este cuadrito, ¿sí?, que tiene muchas causas de falla respiratoria. Acá hay que pensar que cuando uno hace ABCD en el posquirúrgico inmediato o en el posquirúrgico en la sala del paciente, o en un paciente en la guardia, o donde sea, es evaluación y acción. Evaluamos y hacemos. No es que evaluamos y nos quedamos armando un PAE. Evaluamos y hacemos a la par, porque le va la vida al paciente, o la hipoxia, que es lo mismo que la vida, porque cuando se empiecen a morir las células se va a terminar por morir el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ir a evaluar. Si esta no es una buena respiración, entonces el paciente está en falla respiratoria. Por eso me gustó este cuadrito, que tiene un montón de cosas que no quiero que se acuerden. Solamente quiero que no vayan a cada una de estas causas, pero sí quiero que vayan viendo que la podemos separar en diferentes instancias que pueden llevar al paciente posquirúrgico a una falla respiratoria aguda, que no haya una buena respiración. Algunas cuestiones pueden tener que ver con su sistema nervioso central o su pared torácica, digamos, la relación entre la placa neuromuscular y el diafragma o la pared del tórax, ¿sí? Esas serían las causas de tipo neurológico, o que el paciente se haya dado un golpe en la cabeza, se haya lesionado el bulbo raquídeo, se haya enclavado, le hayamos dado un sedante muy fuerte, que es el tema de los pacientes que están en terapia intensiva o intubados, o los pacientes que tienen una encefalopatía metabólica, o viral, o bacteriana. Lo que sea, cualquier cuadro neurológico severo que comprometa el sistema nervioso central globalmente. O cualquier cuadro neurológico, y esto lo van a entender bien cuando vayan a ver bloqueantes neuromusculares, que ponga algún tipo de desconexión entre el impulso cerebral de respirar y la placa neuromuscular, la efectiva acción del diafragma, ¿sí? Esta unión entre el nervio con la información de